Hoy me enteré con tremenda tristeza que como siempre llego tarde a todos los sucesos históricos, que el presidente de Cuba, Andrés Rivero Agüero, falleció aquí en Miami en los años 90. No sé si fue en 92, en 96 por ahí. Yo no tuve conocimiento de su existencia, como creo que ningún cubano tuvo, casi ninguno tuvo conocimiento de su existencia porque fue borrado de la historia por la agenda. Yo no tuve conocimiento de su existencia, de su campaña, no tuve conocimiento de que sí salió electo como presidente de Cuba. Pero ¿qué pasa? En esta historia que yo estoy haciendo, que pueden ver los videos anteriores, eh, yo mantengo lo que antes era una hipótesis, que ahora es un dato histórico ya comprobado, con pelos y señales, con documentos, con sucesos, incluso hasta con imágenes que tengo de cine que recuperé. Ahora es pena, algún día tengo que contar cómo recuperé imágenes antiguas de Cuba. El presidente Andrés Rivera Agüero fue electo en el 58, después de Batista, porque ¿qué pasó? Como Batista fue uno de los, no sé si fue el primero o el segundo presidente que puso la agenda de control poblacional en Cuba. Batista, ellos querían que Cuba fuera a la izquierda, para que Cuba fuera mantenida por países tontos útiles de la izquierda, dícese los rusos. Entonces, Batista tenía una coalición socialista, en algún momento también se llamó, tuvo un nombre que incluía la palabra comunista. Me imagino que Batista, quisiera estudiar más que me imagino que Batista era una persona que no tenía muchas luces quizás, pero que era en el momento que fue escogido de siendo sargento, fue escogido para dar el golpe. Como mismo en Venezuela, Chávez, que era un simple militar bastante seguro, también fue escogido para dar el golpe. ¿Qué pasó? Que Chávez no obedeció a la agenda y entonces mandaron a su muscle man, a su brazo armado, que eran los Castro, a eliminarlo. A Chávez lo eliminaron en el hospital Cimex de La Habana. Tengo esa grabación completa cuando las altas esferas de la dictadura cubana están diciendo que Chávez ya no le era útil porque no era disciplinado, no era sumiso, que Chávez estaba teniendo ideas propias y que tenían que aprovechar esa enfermedad que tenía para meterlo en el CIMEX y darle de baja, para poner, como dicen en esa grabación, que la tengo puesta por ahí en video, sepultados por ahí en mi canal, para poner a este muchacho que sí es disciplinado y acata las órdenes, que es el maburro, el guagüero. Bueno, en Cuba la agenda puso a Batista para que llevara a Cuba a un estado de crisis, y la asociara con el pensamiento izquierdista, comunista. Batista ganó muchos votos. ¿Qué pasó? Que Batista empezó repito, a usar el presupuesto nacional correctamente en algún momento de su vida, aparte de que haya robado cantidad, todo lo que haya robado, él y todas sus personas. Con Batista se hicieron muchas obras públicas, muchas obras civiles, se desarrolló mucho la arquitectura en Cuba. No sé si se hicieron universidades, se hicieron carreteras, se hicieron muchísimas viviendas, se desarrolló el puerto, se desarrolló infraestructuras como el acueducto, se generaron un tipo de confianza e inversión, por lo cual muchísimas fábricas norteamericanas empezaron a poner sus dependencias en Cuba. No sé, si no recuerdo bien si entre ellos está la Coca-Cola, la fábrica de lácteos, la fábrica de pastas, la fábrica de pintura, muchas fábricas se pusieron en Cuba en el momento de Batista. Entonces, la élite encargada de la agenda de destrucción y control masivo en Cuba le dijo a Batista que tenía que salir ya, o sea, que no estaba funcionando con la agenda. Y salió este presidente, del cual dejo ahí algunas imágenes, por las pocas que he podido encontrar, que es Andrés Rivero Agüero. Andrés Rivero Agüero emigró más tarde a los Estados Unidos y murió aquí en Miami, y, repito, no sé si fue en 92 o en 96, murió aquí en Miami. Aquí queda un hijo suyo que ojalá me pudiera localizarlo para entrevistarlo, queda un hijo suyo aquí. Y este, porque ningún cubano sabe de la existencia de este último presidente de la supuesta democracia cubana. Lo que queda es que la historia épica, la historia rosada de un Fidel que vino en la montaña y acabó con unas tropas fuertemente armadas y preparadas por el ejército americano de 70.000 hombres, que era ejército de tierra, ejército de aire y marina. Fidel solo con sus 12 guajiros acabaron con un ejército de 70.000 hombres. Eso es lo que quedó. Después Fidel se enfrentó a una invasión del capitalismo cruel, una invasión en Girón, y Fidel heroico se tiró del tanque y hundió el Houston y derribó los aviones. Bueno, toda la historia épica esa que nosotros nos creímos, que en algún momento alguien aplaudió en la escuela, que en algún momento alguien generó admiración por la heroicidad de este caupolicán cruzado con Chuck Norris. Entonces, me da tristeza. Hoy fue que me enteré yo que Andrés Rivera Agüero murió en Miami en el 92, en completo anonimato, y nosotros no sabemos quién es. Porque la CIA le dijo a Batista, dale paso a este muchacho que ese sí nos va a servir bien, porque nos sirvió como gángster en el Bogotazo, como matón a sueldo. Y creo que ese muchacho, si tiene todo el talento del mundo, eso está en el libro, bueno, no está así como lo estoy diciendo en cubano, lo estoy traduciendo. En el libro de T.S. Eliot, llamado El Cuarto Piso. Busquen ese libro que está por internet. Yo me lo descargué en un PDF, se encuentra por internet. El Cuarto Piso. Creo que el autor es Thomas S. Eliot, algo así. El Cuarto Piso, busquen ese libro. Y ahí explica, entre otras cosas, bueno, hay más libros también donde explican esas cosas, que ellos decidieron poner al matón del Bogotazo, al gángster que ya ellos tenían contratado. Y entonces por eso Batista protegió a Fidel, lo protegió cuando el presidió Modelo, lo protegió cuando asaltaron una institución militar y mataron varios militares y varios civiles por su culpa. Lo protegió, y bueno, Fidel después se encargó de proteger a Batista cuando Batista supuestamente se exilió a España. Los guardaespaldas que tenía Batista eran puestos por Fidel Castro. Ahora no sé exactamente el nombre de los guardaespaldas. Alguien me lo va a decir ahí en los comentarios.
Pero los primeros guardaespaldas que tuvo Batista fueron puestos por Fidel Castro porque Fidel Castro y Batista eran prácticamente compañeros de trabajo, los dos trabajaban para la agenda, uno falló y el otro hizo su trabajo a la perfección, simplemente es eso. Entonces, después hubo un momento donde Fidel vio un peligro en Batista, porque si Batista hablaba lo que ellos sabían, que los dos habían sido puestos bueno, no sé si en aquel momento era la CIA o la CFR, ellos habían sido puestos por la CIA o por la CFR para destruir Cuba. Él pensó que si Batista hablara, se iba a acabar su discurso heroico y todas sus arengas y todas sus porquerías con las cuales nos manipularon a todos, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y entonces hubo un momento que Fidel sí mandó a eliminar a Batista. Tenían pensado secuestrarlo no sé si de Islas Baleares, donde él estaba en una parte en España, tenían pensado secuestrarlo y llevarlo a un país donde la seguridad cubana tenía control. No sé si era un país árabe, un país norafricano, algo de eso, para ir eliminarlo, pero no sé por qué razón no pudieron. Ese es el próximo hecho que voy a investigar, por qué Batista después finalmente pudo escapársele a Fidel. Cuando Fidel se sabe que una de las costumbres típicas que tiene es que toda persona que trabaje a su lado, cuando nada más que hay un mínimo de duda que afectase su seguridad, Fidel los mandaba a matar. Así mandó a matar a Che, a Camilo, a Cristino Naranjo, a periodistas opositores, a más militares que trabajaron con él, incluso con altos grados del ejército rebelde. Fidel los mandó a matar. Raúl mandaba a buscar diariamente unas cuantas personas. El Che sabemos que puso una cadena masiva de fusilamientos en la cabaña hasta que fusiló a un familiar cercano de Fidel, fusiló a un sobrino de Fidel, si mal no recuerdo, y la madre le fue a reclamar y el Che le dijo, hoy es muy tarde, ven a buscarlo mañana. Y al otro día cuando fue la madre a buscarlo, el Che en su eterna salvajada criminal le dio papel a la madre y le dijo, mira, aquí no está enterrado. Eso es gracioso porque el Che era un asesino vacío, frío, en potencia. ¿Qué pasó? Que el Che no estaba trabajando para la agenda, hasta donde he llegado en mis investigaciones. El Che no estaba trabajando para la CIA. El Che estaba convencido de lo que él estaba haciendo, de que él estaba haciendo bien. Él no sabía que él era un secretario de un agente de su propio enemigo. O sea, él estaba al servicio de Fidel, que Fidel estaba trabajando completamente para la CIA, para los americanos y para todo lo que él desbarraba en su momento, hasta que cometió este error en la cabaña. Y bueno, cometió este error en la cabaña, cometió más errores, porque pusieron presidente del banco, destruyó el banco, destruyó la construcción, hasta que en algún momento cayó ahí la industria de fusilamientos en serie en la cabaña. Y por eso es que Fidel coge y le centrifuga la mente, porque el Che, al igual que todos los comunistas sanguinarios, son personas que tienen una ideología débil y bastante vacía, que siguen un dogma impuesto, un dogma de exterminio. Y entonces fue muy fácil para Fidel Castro manipular al Che, bueno, y manipular a muchas más personas que en su momento, cuando descubrieron por alguna vía que Fidel estaba trabajando para lo que ellos consideraban su enemigo, pues fueron eliminados inmediatamente. Y lo que me da curiosidad es que en ningún libro de historia se menciona a este presidente que vino después de Batista, que yo creo que ni siquiera llegó a tomar el cargo, porque ya se metieron los americanos ahí y dijeron, dale, que viene el matón de Bogotazo, que es el que sí nos va a hacer bien el trabajo, que sí les hizo bien el trabajo. Hay muchas cosas de Cuba que es muy difícil encontrar, la información está muy fragmentada y más que la cabeza mía también está fragmentada. A duras penas, hay otras personas como Nelson Machín Viera, que hace las mismas exposiciones que yo estoy haciendo, llegó a las mismas conclusiones por otras vías, pero él sí lo hace bien documentado, bien específico. Él muestra las fechas, muestra las imágenes, muestra todo. Yo tengo muchas imágenes que rescaté, eso lo voy a contar en el próximo video, como yo rescaté unas imágenes del ICAI que Fidel Castro mandó a quemar, a destruir, que era todo el archivo histórico cubano de antes del 59, y yo salvé un par de carretes de esos 35 milímetros de camiones y camiones que se tiraron a la basura. Entonces, me da tristeza eso, cuando vi que Andrés Rivera Agüero había migrado a Miami, por un momento dije, bueno, igual es un viejito que está por ahí unos 90 años y yo puedo hablar con él para que me cuente su versión de la historia. Pero no, falleció, solo queda el hijo. Si de alguna manera el hijo de Andrés Rivera Agüero se pudiera localizar, me gustaría entrevistarlo para saber más datos sobre este hecho histórico que nos han ocultado a todos, como tantos hechos históricos que nos han ocultado a todos en la historia retorcida que nos han programado en la cabeza. Este sello que se ve ahí que dice Cuba primero, obedece al principio de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? En este caso dice Cuba primero, pero la doctrina Monroe decía USA first, o sea, Estados Unidos primero. La doctrina Monroe se refería, le han dado una, ¿cómo se llama esto? Le han dado una connotación racista, le han dado una connotación nacionalista, porque la doctrina Monroe lo que quiere decir es que los recursos, en el caso de los Estados Unidos, que los recursos de los Estados Unidos tenían que ser invertidos en los Estados Unidos, que Estados Unidos no tenía que estar ayudando al resto del mundo, extrayéndole riqueza a sus trabajadores para ayudar al resto del mundo, ni mucho menos para estar invirtiéndole en guerras en el resto del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando la Reserva Federal toma el mando aquí en los Estados Unidos, o sea, se apropia, la Reserva Federal compró los Estados Unidos no es un país democrático, es un país constitucional, ellos satanizaron la doctrina Monroe para poder acceder a hacer gastos fuera de los Estados Unidos, en teoría en ayudas, que son ayudas que ya saben ya por dónde le sacan, y en acciones militares, porque la principal industria de los Estados Unidos es la industria militar. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, Trump no se atreve a decir, o ningún presidente se atreve a decir, ninguno se atreve a mencionar la doctrina Monroe porque está satanizada por completo. Nadie se atreve a decir USA first, USA first. Entonces, este presidente, Andrés Rivera Agüero, estaba suscrito a la doctrina Monroe, que significaba que los recursos de Cuba fueran utilizados para los cubanos, que eran los que producían la riqueza dentro de Cuba,
hasta que ya satanizaron esto. Entonces ya decir cualquier país, que alguien que diga, no, mi país primero, ya ese es un fascista, ya le dicen todos los insultos habidos por haber, ya es un nacionalista, ya no sé qué. Entonces este pin de Andrés Rivero Agüero, de su campaña electoral, era adjunta a la doctrina Monroe antes que fuera satanizada por las élites destructivas de la sociedad. Many Cubans fled to South Florida after Castro seized power in 1959. Among them, Andrés Rivero Agüero, the president-elect of Cuba, and his family. Today, local 10's Ian Marble spoke with his son about the death of Fidel Castro. He was supposed to take over in February 24th. On January 1st, 1959, a group of military planes shuttled what was left of Cuba's government off of the island nation as Fidel Castro and the revolution officially took over. Andres Rivero was on board one of those planes. He was only 22 at the time. It took me a long time to understand what was going on in my life. Rivero is the son of Andres Rivero Agüero, Cuba's president-elect at the time the government was overthrown. This was the one that my father had everywhere in the country, running for president. The plane the Riveros were on took them to West Palm Beach, and they've called South Florida home ever since. The way I feel after living 3/4 of my life in this country, I am an American. I am an American who was born in Cuba. Rivero's father died in 1996, and now, nearly 60 years since they were forced out of Cuba, Rivero remembers him as a man who worked hard for everything he earned. He never lost his, his tune as a poor guy from the farm. It was very simple, very naive. But while the news of Castro's death sparked celebrations in the streets, Rivero says for him, the news was much less exciting. In fact, he says because Castro's family is still in charge, it means very little. We have to take this in perspective because he died and nothing is going to happen. So Rivero believes until a big group of people gets together and tries to actually overthrow the current government, nothing is going to change. He says if his father was alive today, he would of course be happy, be relieved, but he says he would know there was much more work to do. Reporting live from Versailles, Ian Margold, Local 10.